Muchas gracias. Yo justo durante la canción del Jano, mientras estaba haciendo esta oración de bienvenida, eh, le decía al Señor, Señor, cada uno de nosotros somos como ovejas que necesitamos de tu pastoreo, que necesitamos de tu guianza, de que tú nos lleves hacia ti, que nos lleves a tu presencia. Y él le decía al Señor, Señor, yo no tengo palabras de vida eterna, pero tú las tienes, por lo tanto, te pido que tú nos des palabras de vida a cada uno de nosotros. ¿Y saben qué me dijo Dios? Me dijo lo siguiente, esto es para ti, esto es para mí. El Señor nos dice lo siguiente, prepárate para el cambio. Eso me dijo, prepárate para el cambio. La vida en el Espíritu es permanente cambio. Prepárate para el cambio y disponte al cambio. Punto. Buenas noches, queridos hermanos. Quiero que poner en contexto este retiro particularmente es una necesidad que tiene la comunidad. La necesidad que tiene la comunidad de darle una continuidad a lo que hemos vivido en este tiempo. Hemos sido bendecidos con unos retiros maravillosos, hemos tenido retiros presenciales, hemos estado en Perquenco, hemos estado acá en Santiago, hemos tenido las transmisiones que tenemos regularmente, ¿cierto? Y nuestra comunidad, cada uno de nosotros, tú y yo, hemos tenido la experiencia en este último tiempo del bautismo en el Espíritu Santo. Y lo hemos tenido en más de una ocasión. Entonces, estamos cada uno de nosotros recibiendo y viviendo el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero que aquí cada uno levante su mano, yo voy a poner aquí la pantalla, voy a mirar, levante su mano los que saben a ciencia cierta que tuvieron el bautismo en el Espíritu Santo. Levanten la mano. Hemos hablado muchas veces de esto, ¿eh? Yo levanto mi manito. Eh, porque es el eje fundamental de nuestra vida cristiana y porque nosotros hacemos mucho énfasis en el bautismo en el Espíritu. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que José siempre nos recuerda, ¿cierto? Que uno de los signos, una de las señales de que nosotros hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no es excluyente, ¿eh? Puede que no tengamos este efecto, pero uno de los signos visibles es la oración en lengua. Entonces, levanten la mano los que han recibido el bautismo en el Espíritu, los que están orando en lengua, los que están recibiendo otro tipo de carisma, levanten la mano eh, sin vergüenza. Yo levanto la mía. También la levantan ahí por Zoom. Perfecto, espectacular. La manito virtual, perfecto. Bien, hermanos queridos. Este retiro es justamente una necesidad de aquellos quienes hemos recibido ya el bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo no es un fin en sí, ¿ok? Cuando nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo, la verdad es que es un comienzo de, como todos los sacramentos, ¿eh? Los sacramentos ustedes saben que es el comienzo de un camino, ¿cierto? En nuestra vida espiritual, nuestro comienzo como hijos de Dios parte en el bautismo, lo sabemos, ¿cierto? Nuestro comienzo como personas que comulgan, que tienen una intimidad con Jesús en la Eucaristía, y entonces el bautismo en el Espíritu también no es un fin en sí, sino que es el comienzo de un camino, y ese camino se llama vida en el Espíritu. Entonces, nosotros en adelante, nosotros estamos tratando de discernir, bueno, Dios sabe cómo hacerlo mejor que nosotros, pero nosotros estamos tratando de discernir cómo hacer este camino, porque la comunidad tiene muchas, todos nosotros estamos viviendo distintos procesos, distintas etapas de nuestro camino espiritual. Algunos acaban de vivir su bautismo en el Espíritu, otros lo han vivido hace tiempo, y ya llevan un camino de vida en el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es la vida en el Espíritu entonces? Es lo que viene posterior al bautismo en el Espíritu Santo. Y voy a tratar de hacer un resumen, ¿sí? Porque para quienes todavía no se identifican o no logran identificar que hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo,
vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Pero eh, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que el propio Jesús, ¿cierto? Dice que necesitamos vivir. De hecho, en los 4 evangelios, cuando se cita a Juan Bautista, ¿cierto? Juan Bautista es, yo siempre agarro este texto porque me encanta hablar de bautismo en el Espíritu y me encanta que sepamos de que el bautismo en el Espíritu es bíblico, ¿sí? Porque hay algunos que como que desconocieran, ¿no? ¿Qué es esto del bautismo en el Espíritu? Son inventos de los carismáticos, de los pentecostales, y no, nada de eso, hermanos queridos. El bautismo en el Espíritu es algo que describe Juan Bautista cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? No, 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 yo no soy el Mesías. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que estaba antes que yo y él los bautizará en el Espíritu Santo. Y en 3 de los 4 evangelios añade la palabra fuego. Dice, en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y eso es algo que dice Juan Bautista respecto al bautismo en el Espíritu, que no lo inventó Juan Bautista, lo dice el profeta Joel, ¿cierto? Lo hemos dicho también en otros retiros y en otras transmisiones, el profeta Joel en el Antiguo Testamento, capítulo 3, dice, en aquel tiempo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y los esclavos y los dueños de los esclavos, todos van a recibir el Espíritu Santo, y los jóvenes tendrán sueños, y los ancianos tendrán visiones, y todos serán llenos del Espíritu Santo. Esa promesa que parte en el Antiguo Testamento, que después Juan Bautista la reconoce y dice, efectivamente viene alguien a bautizar en el Espíritu Santo, es algo que ocurre en el día de Pentecostés. Los que estuvieron en las transmisiones de Pentecostés, los que estuvieron involucrados, ¿cierto? O participaron en esas transmisiones de los días de Pentecostés, nos acordamos justamente de que ahí hubo una manifestación extraordinaria de Dios, una manifestación extraordinaria de Dios. Y Jesús le decía a sus discípulos, antes de irse al cielo, les decía, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre y yo les enviaremos el Paráclito. Y lo repiten montones de veces en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, capítulo 15. Jesús todo el tiempo está diciéndole a los discípulos, cuando yo me vaya. De hecho, esto lo dice en la última cena, porque el capítulo 14 y 15 están en el contexto de la última cena, aparte en el capítulo 13, ¿cierto? En el Evangelio de San Juan, con el lavado de pies, que lo vamos a ver ahí. Pero Jesús les dice insistentemente, les conviene que yo me vaya. Y esa expresión de Jesús es tan grande, es tan poderosa. ¿Por qué? Porque Jesús era aquel que sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos, resucitaba a los muertos, multiplicaba el pan, sacaba monedas de oro de la guata de los peces, y les decía a los discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya al cielo, les voy a enviar el Espíritu que me llena a mí hoy. Mira lo que le decía Jesús a los discípulos. Yo les voy a compartir, les voy a convidar, les voy a dar de la plenitud del Espíritu Santo que me llena a mí, se la voy a dar a ustedes. Por lo tanto, lo que pasa en Pentecostés es el cumplimiento de esa promesa. Y por eso es que de un momento a otro, Pedro y los discípulos que tenían miedo, ahora tenían valentía, y por eso es que de un momento a otro, estos discípulos que eran muy temerosos porque los estaban persiguiendo y todo el asunto, de un momento a otro salen a la calle a predicar, y con la sombra de Pedro se empiezan a sanar los enfermos, y, y oraban por uno, oraban por otro, resucitaban hasta muertos. Entonces empezamos a discernir, cada uno de nosotros empieza a discernir que lo que Jesús decía, quería decirnos con esta expresión, les conviene que yo me vaya, significa justamente que Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo tiene ese poder, esa gracia de hacer lo mismo, de vivir igual, desde nuestra humanidad, evidentemente, lo dice también la palabra,
llevamos un tesoro en vasijas de barro, somos barro, nunca se nos olvide que somos barro. Sin embargo, lo que llevamos por dentro es la unción del Espíritu Santo. Esa expresión de Jesús: les conviene que yo me vaya, porque así ustedes que son jarras de barro ya no van a estar vacíos, van a estar llenos del poder mío, del Padre, y mío, del Hijo. Y ese poder, esa unción, esa gracia se llama Espíritu Santo. Y eso es entonces el bautismo en el Espíritu, cuando nosotros nos abrimos al derramamiento de la unción del Espíritu Santo, que es como que se activara algo que tenemos dormido dentro, porque efectivamente hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo, verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo en la confirmación, pero como que no lo vivimos, o no lo vivíamos, ¿no? O no nos dábamos cuenta. O pasaba que, por ejemplo, escuchábamos una palabra de la Biblia, íbamos a la misa, el curita se ponía a hablar, el sacerdote se ponía a hablar, y nosotros salíamos de la misa diciendo: ¿alguien entendió algo de aquí? Como que la palabra nos quedaba grande y no lográbamos entender realmente cuando íbamos a la misa y escuchábamos las parábolas, o el salmo, o la primera lectura, o la segunda lectura, como que todo nos quedaba grande. Capaz que a alguno todavía le siga pasando eso. Sin embargo, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos promesa de Jesús. Esto lo dice en el Evangelio de San Juan 14:15. Dice, cuando envíe el Paráclito, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo. Él les recordará lo que yo les he dicho. Por lo tanto, para Jesús el bautismo en el Espíritu Santo no es opcional, es una necesidad imperativa. Y esto no es solamente algo que diga Jesús en la Biblia, no es algo que digamos nosotros aquí en Jesús a bordo, es algo que el propio Papa Francisco reconoce, y se los voy a compartir en una presentación que tengo aquí, sobre una cita que hace justamente el Papa Francisco de lo que es el bautismo en el Espíritu, de lo que es el Pentecostés. Cuando nosotros hablemos de bautismo en el Espíritu, hablemos de Pentecostés, porque es una de las tantas, ¿cierto? Porque en Hechos de los Apóstoles por lo menos 4 o 5 bautismos en el Espíritu Santo, pero la que más representativa, ¿cierto? La que marca el inicio de la iglesia, muchos teólogos dicen que la iglesia parte en Pentecostés, ¿cierto? Es este derramamiento que ocurre ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que dice la palabra que estaban reunidos los apóstoles con las mujeres, estaba María, María Magdalena, ¿es cierto? Y dice, y de repente, como un estruendo, ¿cierto? Una ráfaga de viento entra en el lugar y como un estruendo, hay como un remesón, se conmovieron los cimientos, dice, y se posan unas llamas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, y cada uno empieza a hablar las maravillas de Dios en distintas lenguas. Y esos discípulos que estaban, para mí, este es el punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión que convierte a una persona de discípulo en apóstol, para mí, es Pentecostés, es el bautismo en el Espíritu. Porque aquí está la transformación de aquel que estaba como aprendiz, ¿cierto? El discípulo, y ahora se pone al servicio del pueblo de Dios, entonces el apostolado. ¿Sí? Para mí el Pentecostés es eso, es como esa fuerza impetuosa del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos empuja a salir. Por eso se llama efusión del Espíritu Santo. Por eso se llama efusión, porque la efusión significa que es una acción, un movimiento de salida, ¿sí? No es como una infusión, no es como algo que fuese para adentro, ¿no? Sino que una efusión es el ejercicio de algo que sale de lo más profundo de nosotros, que en este caso es el Espíritu Santo, efusión del Espíritu hacia los demás, hacia el mundo. Y el Espíritu Santo tiene esta particularidad que nos sana desde adentro hacia afuera. Siempre es así. Hay el capítulo 6 de la Primera de Corintios, cuando habla del pecado de fornicación, habla de algunos pecados, pero sí describe el pecado de fornicación, porque dice que
ese pecado es uno que traspasa la carne, entendiendo esto, estoy haciendo como un resumen bien grande, pero nosotros como somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Nosotros somos tridimensionales, entonces lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos, tocamos y por lo que generalmente nos movemos es el cuerpo. Entonces nos enfermamos porque nos duele aquí, porque tenemos una parte enferma del cuerpo por acá, porque nos duele la cabeza, porque nos salió un tumor. Entonces, todo eso es la parte corporal, ¿cierto? Pero hay una parte más interior a nosotros, más profunda, un poquito más profunda, que es el alma, ¿cierto? A la que nosotros podemos identificar ahí las memorias, los sentidos, ¿cierto? Pero más profundo, más interior a eso, pero con lo cual, o sea, sin lo cual no podemos vivir, es el soplo de vida del espíritu, ¿cierto? O sea, cuando nosotros expiramos, exhalamos nuestro último aliento, lo que queda sigue estando la materia, la carne, ¿cierto? Pero si perdemos el aliento de vida, el soplo de vida, entonces ya nuestro cuerpo, o sea, nuestro ser pasa a ser solo materia y nuestro ser más profundo, nuestro espíritu, ya no está. Entonces dice 1 Corintios 6 que el pecado de fornicación es un pecado que traspasa el cuerpo, estamos en el sentido de afuera hacia adentro, traspasa el cuerpo y hiere en el alma, ¿sí? Entonces ahí uno puede ver y entender que el pecado tiene esta acción en nosotros, desde afuera hacia adentro. Generalmente el pecado parte en la carne y hiere el alma y el espíritu. Sin embargo, el Espíritu Santo, Dios, nos sana de adentro hacia afuera. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros tengamos intimidad de amor con Él, que podamos recibir su amor y el soplo del bautismo en el Espíritu Santo en nosotros, inmediatamente empiezan a pasar cosas afuera de nosotros. Cuando nosotros nos encontramos en lo más profundo de nuestro ser con Dios, tenemos esta comunión de Dios, esta comunión de espíritu, inevitablemente tenemos sanación de alma y después de cuerpo. Es inevitable. El pecado al revés, ¿cierto? Como decíamos, nos hiere de afuera hacia adentro, ¿cierto? Desde el cuerpo, nuestros pecados generalmente parten en la carne y van hiriéndonos más hacia adentro, pero el Señor, repito, y que nos quedemos profundamente con esto, nos sana de adentro hacia afuera. Muchas veces nosotros llegamos a Dios buscando una sanidad corporal y lo que nos encontramos es que Dios nos ama profundamente. Y a la vuelta de la esquina de ese encuentro de amor con Dios, ya somos sanados de nuestras enfermedades corporales. Lo más grande, lo más profundo que Dios quiere con nosotros es intimidad, es amor profundo con Él. Yo sé que muchos de nosotros llegamos con esta necesidad de sanidad corporal, ¿sí? Pero quizás por eso el Señor nos está diciendo hoy día que estemos dispuestos al cambio. Porque aquel que se encuentra con Dios en lo más profundo de su corazón, inevitablemente es transformado, es cambiado, es convertido, ¿sí? San Pablo lo describe con la metanoia, ¿no? Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir el mundo. De un día para otro éramos pesimistas y ahora vemos todo con los ojos del Espíritu. Y entonces en todos los lugares vemos una oportunidad del poder de Dios. Antes nosotros nos decían, oh, una persona está enferma, una persona está con un cáncer terminal o lo que sea, y nos despierta ahora la intención de orar por esa persona. Antes decíamos, chuta, qué fome, qué pena, que no sé qué. Y ahora de repente como que nos dieron ganas de que, ¿dónde está? ¿Puedo ir a orar por él? ¿Qué tipo de persona puede vivir la vida así? Bueno, una persona llena del Espíritu Santo. Por eso tienes que estar dispuesto al cambio. Porque tu vida, si no ha cambiado, va a cambiar por el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso es este retiro. Porque estamos iniciando, algunos ya lo han iniciado, otros están dando sus primeros pasos, la vida en el Espíritu Santo. La vida cambió.
cualquiera que se encuentra con el Señor, con Jesús, cualquiera que recibe el bautismo en el Espíritu Santo, inevitablemente reconoce en su vida lo que ha marcado la historia también de la humanidad. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Eso es inevitable. Eso marca la vida. El encuentro con Dios marca la vida. Cuando nos encontramos con ese amor grande, poderoso, absoluto, ese amor que lo llena todo, ese amor que es como un bálsamo en el corazón. Cuando nos encontramos con ese amor, nuestra vida se convierte en un antes de Cristo y un después de Cristo. Para mí, ese antes de Cristo y el después de Cristo fue el año 2003. Ese primer retiro y donde tuve el bautismo en el Espíritu Santo, personal, porque participé como niño muchas veces en retiros de renovación carismática acompañando a mi mamá, que mi mamá es canuta antigua. Digamos que su primera compañera de ruta es la hermana Aurorita, que ustedes ven aquí. Entonces yo la hermana Aurorita la conozco de cuando yo tenía como 6 años. Imagínense ahora poder hacer equipo con ella. Para mí es un regalo tremendo. Y fíjense que cuando yo tuve mi encuentro con Jesús ese año 2003, que yo ya había tenido varias instancias de iglesia, ¿no? Había estado en pastorales juveniles, había vivido la experiencia del eje, había estado en pastorales universitarias, etcétera. Pero eran experiencias que verdaderamente me conmovían, ¿cierto? El eje profundamente trabajó mi ser psicológico, mi reconciliación con mis padres, etcétera. Pero mi encuentro con Dios marcó un antes y un después. El día del bautismo del Espíritu Santo marcó para mí un antes y un después. Y ahí empecé a entender que todo lo que decía el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y 15, que eran esas promesas del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo te revelará todo. Entonces, yo salí de ese retiro, y recuerdo esa noche que no pude dormir. Me desperté a medianoche orando en lengua. No podía parar de orar en lengua en la noche, como que me dio insomnio y oraba en lengua pero dormido. Y después al otro día lo único que quería era agarrar la Biblia y leer y leer y leer la palabra de Dios. Era algo que era una efusión, era algo de que el Espíritu Santo estaba haciendo algo desde adentro mío hacia afuera. ¿Sí? Entonces esa es la efusión del Espíritu Santo. Y ahí empieza entonces un camino, un proceso. Voy a preparar una presentación que se la voy a... Gracias, Señor. Ustedes me van diciendo ahí si pueden ver. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, Feña. Bueno, queridos. Sí, clarito. Perfecto. Bueno, queridos, a ver. Como les dije, voy a tratar de hacer como, o he estado haciendo un resumen, ¿cierto?, de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es... Denme un segundito, por favor. Bueno, gracias, Señor. Vamos a esperar a Feña. Ahí viene. Que se tome una agüita, nuestro querido Feña. Bueno, queridos, sabemos que el Espíritu Santo es... lo hemos visto en los otros retiros, pero vamos a hacer un repaso rápido. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tiene un rol fundamental en toda la historia, ¿cierto?, de salvación del hombre desde la creación, ¿cierto? Parte en Génesis, el primer libro de la Biblia, en adelante, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y dice, y el viento de Dios, el Espíritu de Dios, aleteaba por encima de las aguas. Después el Espíritu Santo es aquel que
toma al pueblo de Israel y lo acompaña durante todo el éxodo, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo abre el mar rojo, el Espíritu Santo hace llover maná del cielo, el Espíritu Santo es aquel que hizo brotar agua de las rocas, el Espíritu Santo es el que cuando querían comer carne, entonces caían los pájaros para que pudiese comer el pueblo de Israel. El Espíritu Santo es el que hace, no es pasado, no quiero que nos quedemos solo en el pasado, sino que es aquel que hace durante toda la historia, incluso hoy, prodigios sobrenaturales. Y están registrados en la palabra de Dios y además están registrados en nuestra propia vida porque somos testigos de ello. Y lo que les decía antes, el profeta Joel dice que se va a derramar el Espíritu Santo. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Esto es muy importante que nosotros lo recibamos y lo entendamos así, que cuando dice toda carne, es todas las personas, de la humanidad, ¿sí? Todos estamos llamados, o por lo menos Dios quiere que todos recibamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice aquí, sus hijos y sus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Hasta los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces el Espíritu Santo, esta promesa es muy actual, esta promesa es hoy. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo es aquel que en el Antiguo Testamento llenaba a los profetas. Tenemos el caso del profeta Elías, de Eliseo, de Ezequiel, de Jeremías, del propio Joel, ¿cierto? De todos los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba en personas puntuales, en momentos puntuales. Atentos con esto. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba en personas puntuales y en momentos puntuales. No era que todo el tiempo el movimiento del Espíritu Santo estuviese activo, no, era muy puntual. Y eso es algo que cambia Jesús, es algo que cambia Jesús en la historia de la salvación de la humanidad. Cuando Jesús viene y nos dice, les conviene que yo me vaya, cuando Jesús viene y nos recuerda las profecías del propio profeta Joel, de que Él va a derramar el Espíritu Santo sobre todo mortal, porque esa profecía es importante que nosotros la tengamos presente, porque por algo aquí dice, en esos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, porque en ese momento de la historia no se derramaba el Espíritu Santo sobre todo, sino que era solo en personas puntuales, en momentos puntuales, ¿sí? Entonces Jesús viene a cambiar todo esto. Jesús, juntos con pagar el precio por nuestros pecados, no es la única obra que hace Jesús para nuestra salvación, sino que además nos regala, derrama su Espíritu Santo en nosotros. Entonces Juan Bautista, como les decía, dice, yo los bautizo con agua para la conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Yo no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Lo que les decía, Juan 16:7 dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los voy a enviar. Lucas 24 dice, mirad y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre por vuestra. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Esto aparece en el Evangelio de Lucas. Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles, por lo tanto Lucas le da continuidad a este texto y lo completa en Hechos. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que pasa en Pentecostés y esto es lo que nos pasa en el bautismo en el Espíritu Santo. De repente viene del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos, a mí me gusta esto, porque dice todos llenos del Espíritu Santo. Este todos llenos del Espíritu Santo es lo que dice el profeta Joel, ¿cierto? Todos, toda carne. Esto se cumple.
en Pentecostés. Y entonces aquí cambia esta historia, ya no es en una persona particular, en un momento particular, sino que ahora el Espíritu Santo es para todos. Qué importante eso. Ese todos te incluye a ti. Y ese todos incluye el día que recibiste el bautismo en el Espíritu, pero también hoy, y también mañana, y también pasado mañana, porque no va a ser solo en un momento puntual, sino que es permanente. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones. Y después está lo que dice la prédica de San Pedro, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, esto del bautismo en el Espíritu Santo tiene una consecuencia en nosotros, que es esta disposición de cambio, este llamado a la transformación, al cambio, a la metanoia, al cambiar la forma como nosotros concebimos el mundo. Pero eso como consecuencia tiene cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra forma de creer en Dios, nuestra forma de enfrentar la vida, nuestra forma de enfrentar los conflictos, nuestra forma de vivir. Cuando Jesús nos dice hoy día en la noche, prepárate para el cambio, disponte al cambio, entonces te está diciendo, no seas terco, no seas terca, déjate moldear por mí. Eso me lo dice a mí también, al Feña, y a ustedes, a ti. Te está diciendo, entrégate, déjate moldear, déjate transformar. Las cosas van a ser distintas. Porque ¿dónde se empieza a truncar la vida en el Espíritu Santo? Se empieza a truncar cuando nosotros queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Ah, Señor, qué rico el calorcito, el escalofrío, uy, qué rico, me queman las manos, uy, qué rico, qué bonito se siente, uy, me encantaría volver a vivir esto y todo el asunto, pero después no quieres cambiar, no quieres renunciar al demonio, no quieres renunciar a sus seducciones, no quieres renunciar a las obras de Satanás, no quieres renunciar al mal que estás haciendo, no quieres renunciar al rencor, no quieres renunciar a cómo vives. Entonces hasta ahí llega el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo sí o sí es permanente cambio. Incluso para ti que llevas mucho tiempo, incluso para mí que llevo un poco de tiempo, incluso para los sacerdotes, incluso para el Papa, incluso para todo mortal. Porque el Espíritu Santo es movimiento, es cambio, es transformación. ¿Sí? Y es tanto así que Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente, mira este texto, a mí me encanta este texto. Porque nosotros a veces somos como Nicodemo, ¿sí? Que cuando a nosotros nos dicen hay que nacer de nuevo, decimos, eso es imposible. ¿Cómo voy a yo dejar de ser yo? Y tenemos hábitos y costumbres tan arraigadas que no queremos cambiar. Y probablemente nos dicen hay que nacer de nuevo. No, pues, o sea, en mi reencarnación, dicen algunos atrevidos, sabemos que para el Señor no hay reciclaje. Él nos crea únicos. Por lo tanto, hermanos queridos, el cambio, la transformación es ahora. Dejarnos moldear por Dios es ahora. Y le decía Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que nadie, mira, esto es grande, grande, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Fíjate que Jesús aquí está diciendo que no estamos hablando de un cambio pequeñito, no estamos hablando de un cambio así, de un pequeño hábito, no, aquí dice nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermano querido, hermana querida, significa que nos hacen de nuevo, Dios nos hace de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo voy a volver yo?
a la guata de mi mamá, al vientre de mi madre. Aquí en esta traducción dice, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Cierto? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua, renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es vida en el espíritu. Esto es vida en el espíritu. Bueno, no importa. Es constantemente renacer. Es constantemente ser transformado, ser cambiado, ser mudado. ¿Sí? Si alguien tiene por ahí prendido el micrófono, por favor que lo silencie. Esto es el bautismo en el Espíritu entonces. Que somos constantemente transformados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque aquí dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Probablemente para algunos esto le está quedando como poncho, como decimos en Chile. Le está quedando grande. ¿Sí? Pero ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer del Espíritu? Es que justamente no hay un ejercicio humano, evidentemente, que es dejarse moldear, pero el gran trabajo es el que hace Dios en nosotros. Ese es el gran trabajo. Esa es la gran disposición que tú y yo debemos tener. Y entonces la vida en el Espíritu Santo, queridos hermanos, queridas hermanas, nos permite vivir. No quiero ocupar la palabra cumplir porque cumplir es como un acto obligatorio. Vivir es la consecuencia de lo que yo vivo interiormente, de lo que yo siento, de lo que yo estoy vivenciando en lo más profundo de mi ser. Entonces la vida en el Espíritu es la que nos permite vivir el primer y más grande mandamiento, ¿cierto? Que aquí le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Le preguntan en Mateo 24, encontramos este pasaje, capítulo 24, versículos del 36 al 40, dice, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y este es nuestro gran propósito en la vida, y esto es vida en el Espíritu. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Aquí, fíjate, sentimiento, razonamiento, voluntad. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Suena muy simple. Suena como fácil, ¿no? Mira, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, estás listo. Y si amas al prójimo, estás listo. Y el Señor, sabiendo de que en nuestra humanidad no está ni la intensidad, ni la fuerza, ni la voluntad para poder cumplir o vivir este mandamiento, nos regala el Espíritu Santo. Entonces, estas son las dos grandes dimensiones de la vida en el Espíritu, son las siguientes, hermanos queridos. La primera gran dimensión de la vida en el Espíritu es nuestra relación con Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese amor a Dios, ese vínculo con Dios, como consecuencia inmediata, nos permite amarnos a nosotros mismos. Y sin este primer mandamiento y esta primera dinámica, esta primera dimensión, no podemos vivir la segunda. La segunda es la relación con nuestro hermano, amar al prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas como Dios te ama, entonces, ¿cómo vas a amar santamente, como Dios quiere, a tus hermanos? Entonces, este retiro, que es de la vida en el Espíritu Santo, tiene dos grandes dimensiones, entonces. Que está primero nuestra relación con Dios, que como consecuencia es nuestra intimidad con Él, cuánto yo me dejo amar por Él, cuánto yo me dejo transformar por Él,
cuánto yo me dejo lavar, sanar por Él. Y la relación con nuestro hermano es cómo yo le sirvo a mi hermano. Entonces, mi relación con Dios es mi proceso de sanación, de liberación interior. Y mi relación con los demás son mis carismas al servicio de los demás. Entonces, el Espíritu Santo nos entrega herramientas sobrenaturales para poder vivir este mandamiento. No es para cumplir este mandamiento, para vivir este mandamiento, que son los dones del Espíritu Santo, que son los carismas del Espíritu Santo. Y con eso nosotros podemos vivir los frutos del Espíritu Santo. Todos nosotros quisiéramos vivir así, miren. Miren qué maravilla de texto, los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, que es la alegría, la paz, la paciencia, la longanimidad o perseverancia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la modestia, el dominio propio, que puede ser que es la continencia o templanza, y la castidad. Alguien levante su manito y, si quiere, ¿no? ¿A alguien le gustaría vivir el gozo espiritual, la alegría? ¿A alguien le gustaría tener paz en su corazón? No dormir más atormentado, sino que descansar en paz. ¿A alguien le gustaría tener más paciencia? ¿A alguien le gustaría ser más perseverante, que cuando se plantea un proyecto, un desafío, que pueda perseverar hasta lograrlo y no rendirse a la primera? ¿Alguien quisiera vivir, ahí le va levantando su manito, ¿cierto? ¿Alguien quisiera vivir, por ejemplo, en la caridad? No tenerle miedo a la pobreza y que por esa razón no es capaz de ser generoso. ¿Alguien quisiera ser más fiel? Ser fiel a su esposa, a su esposo, ser fiel a sus hijos, ser fiel a su país, ser fiel al Señor. ¿Alguien quisiera vivir en la fidelidad? ¿Alguien quisiera ser más manso? ¿Qué es ser manso todo esto? ¿Un perrito manso? ¿Una mascota mansa? ¿Cuáles son? ¿Los que son tontos? No, no, no. Son los que se dejan acariciar. Hay algunos de nosotros que no somos nada de manso, que a la primera que nos van a hacer cariño nos corremos así, como que nos ponemos ariscos, ¿no? La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. La modestia, ser modestia, ser modesto, ser humilde, pero de la humildad verdadera, ¿no? ¿A alguien le gustaría tener dominio propio? Esta me encanta a mí. ¿A alguien le gustaría tener dominio propio para poder vivir la castidad, la continencia, la templanza? Esos son los frutos del Espíritu Santo. Algunos yo creo que San Pablo puede haberse quedado corto incluso, ¿cierto? Son hartos, pero aún así, cuando vivimos la vida en el Espíritu de verdad, vivimos esto. Esto es lo que vivimos cuando vivimos la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, fíjense lo que dice el Papa Francisco acerca del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu y lo que es Pentecostés y la efusión del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es la presencia viva y operante de Dios en nosotros. Fíjense que esto nosotros lo hemos dicho muchas veces. Dios no es eh, no es alguien que se quede de manos cruzadas o de brazos cruzados ante nuestro dolor o nuestra necesidad. No es un Dios que se queda impotente ante nuestra necesidad. No, es un Dios que se mueve, es un Dios que está activo, es dinámico. Y aquí el Papa Francisco le pone una palabra que es operante. Es la presencia viva
y operante de Dios en nosotros. Y añade lo siguiente, mira, es una fuerza creadora que purifica y renueva. Y aquí vamos a lo que el Señor nos dijo al comienzo de este retiro. Nos transforma desde adentro. Cambio. Oye, aquí no hay un truco mágico. El Espíritu Santo nos transforma desde adentro, nos regenera, nacer de nuevo y nos hace capaces, mira qué lindo esto, de amar. Parece tan obvio, pero no es nada de fácil para la carne, para lo humano, para lo que no tiene a Dios. Amar es algo divino, es una decisión, una obra divina, un amor, digamos, amor de verdad, no el amor de las novelas turcas, un amor de verdad, un amor que da la vida, un amor como dice Juan, el amor es compasivo, es servicial, no tiene envidia, no busca el aprovechamiento propio. Nos hace capaces de amar. Esa es la efusión del Espíritu Santo. El Santo Padre comenta que el Espíritu Santo renueva el corazón de los fieles, cambio de nuevo. Y de la iglesia, cambio. Fíjate que aquí el Papa Francisco está diciendo algo que nosotros estamos viviendo aquí. Nosotros somos iglesia. Que el Espíritu Santo genera cambios, conversión, sanidad, renovación, nacer de nuevo. Y que nos despierta el poder de la fe y que hace que sintamos como nueva la experiencia del amor de Dios. Es que la experiencia del amor de Dios no se lee, no se cumple, no se aprende, se vive. Por eso es que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es una experiencia, no es algo a cumplir, un mandato a cumplir, no, es una experiencia. Y lo podemos vivir en cada efusión del Espíritu Santo. Este tipo de renovación puede ser tan patente e intensa, es decir, el Santo Padre como si fuese parte de Jesús a bordo. Puede ser tan patente e intensa que nos transforma interiormente, nos transforma. Por eso es que el cambio es imperativo, es necesario y nos enseña a amar a personas a quienes nunca habríamos podido amar antes. Cuando hablamos de sanación interior, cuando hablamos del poder de Dios y nos encontramos de repente perdonando, haciendo oraciones de perdón por personas que nosotros pensamos nunca íbamos a perdonar, eso es la efusión del Espíritu Santo. Eso es vida en el Espíritu Santo. El mismo Papa Francisco lo dice. Nos enseña a amar a personas a quienes nunca habríamos podido amar antes. Y eso es cierto. Este poder renovador y transformador nos ayuda a rechazar las tentaciones y entregarnos a Cristo Jesús. Conforme decimos que sí al Señor con más frecuencia, la vida nos irá cambiando cada vez más. Entonces, aquí el Papa nos da una clave. Dice aquí, conforme decimos que sí al Señor con más frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el bautismo en el Espíritu no es un evento puntual, lo dijimos delante, pero ahora el Papa lo vuelve a recalcar. No es un evento puntual en la historia del hombre, sino que es permanente. Y acá, además, aquí dice el Papa, mientras lo hagamos con más frecuencia, Dios nos irá cambiando cada vez más. Entonces, ¿cuántas veces yo tengo que pedir el Espíritu Santo a la semana? Todas las posibles. ¿Cuántas veces lo tengo que pedir? El Espíritu Santo nos transforma cada vez más. ¿Sí? Y aquí el Papa Francisco dice algo que esto es lo que nos toca a nosotros. Dice, el Papa Francisco también se apresura y señala que esta obra transformadora del Espíritu Santo no actúa por arte de magia.
Yo agarré este texto y lo pegué tal cual porque esto es la vida en el Espíritu Santo. Es decir, no se trata de que seamos receptores pasivos, así como que ya, ah, arréglenme, ¿sí? No, sino que tenemos un papel importante que desempeñar en este proceso. Si nos abrimos completamente a la acción de este fuego que es el Espíritu Santo, Él nos donará la audacia y el fervor para anunciar a todos a Jesús y confortante mensaje de misericordia y de salvación. Pero si la iglesia no recibe este fuego o no deja entrar en sí, se convierte en una iglesia fría o solamente tibia. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que como que a veces en algunas instancias de la iglesia no se sintiera el poder de Dios, o no se sintiera siquiera la fraternidad, porque en algunos lugares por último te dan la bienvenida, te abrazan y todo, pero esa es la ausencia del Espíritu Santo, lo dice el Santo Padre, incapaz de dar vida porque está compuesta por cristianos fríos y tibios. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro rol aquí? La perseverancia, el dejarnos transformar por Él, el dejarnos amar, sanar y liberar por Él. ¿Cómo entonces nosotros podemos tener más intimidad con Dios? ¿Cómo podemos entonces crecer en intimidad y en cercanía con Dios? Dejándonos amar por Él, pero para eso nosotros tenemos que dar ese espacio. Darnos este momento de oración personal, darnos este espacio, por ejemplo, de retiro, ¿cierto? Que es el que nos permite conocer más a Dios. Aquí está señalado en la presentación el Evangelio de San Juan, capítulo 13, que es justamente el inicio del proceso de la última cena, el lavado de pies en el capítulo 13. Capítulo 13, versículos del 1 al 8. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y mira este gesto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un platón, y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que estaba ceñido. Muchos de nosotros, queridos hermanos, a veces creemos que Dios es tan grande y tan lejano, lo vemos como algo bueno, es sublime, grandioso, maravilloso, pero a veces en- creemos que esa figura de Dios es tan lejana de nosotros o tan superior de nosotros que no nos animamos siquiera a que Él nos sane, nos abrace, nos ame, nos bendiga, nos renueve. Y esto le pasó a Pedro. Mira lo que dice en el versículo 6. Llegando a Simón Pedro, éste le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: tú no me lavarás los pies jamás. Y aquí me quiero detener un poquito, porque esta puede ser tu respuesta, esta puede ser mi respuesta. Cuando Dios nos está diciendo: oye, yo quiero sanarte, yo quiero amarte, yo quiero bendecirte, yo quiero tocar tu herida, yo quiero reconciliarte con esta persona, yo quiero que tú ames a esta persona, yo quiero tocar tu pasado, no para abrirte más una herida, sino para sanarte la herida. Yo quiero que miremos tu historia con amor. Yo quiero que miremos tu historia sin vergüenza. A mí no me avergüenza tu pecado.
déjame ir ahí y lavarte. Y nosotros probablemente en más de alguna ocasión le decimos al Señor que no. Y es lo que hizo Pedro. Nosotros no somos muy distintos a él. Pedro le dijo a Jesús, jamás me vas a lavar los pies. Como era de bruto, igual que tú y yo, le dice a Jesús, jamás me vas a lavar los pies. Después que Jesús le dijo, oye, tranquilo, yo te lavo, después lo vas a entender, pero déjame que te lave. Y él le dice, jamás me vas a lavar los pies. ¿Estás dispuesto al cambio? ¿Estás dispuesto a ser transformado, a ser sanado, a ser liberado? El primer gran cambio que tenemos que hacer es dejarnos mirar, sanar, liberar por Dios. Jesús le dice, si no te lavo, mira, escucha esto, si no te lavo, no tienes parte conmigo. En otra traducción dice, no vas a ver, no vas a estar en el cielo conmigo. Ser lavado por Jesús, hermanos queridos, hermanas queridas, dejarnos sanar, lavar por Él, también es imperativo, también es esencial. A veces se nos hace mucho más fácil hablar de carisma y ponernos a orar por otros, que lo tenemos que hacer. Pero se nos hace eso más fácil que confrontar nuestra historia, nuestra realidad, nuestra necesidad de Dios. Y eso lo encontramos en nuestra relación uno a uno con Dios. En el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, es eso. Que seas un amante de Dios que se dona a Él para que Él te lave los pies. Y de aquí vienen todos estos procesos que estamos toda la vida en ejecución. Porque no es que yo fui a un retiro de sanación y con eso quedé listo. No, es que toda la vida vamos a estar en este proceso de sanación interior. ¿Por qué? Porque todo el tiempo también nos estamos hiriendo unos con otros. Entonces el Señor nos va sanando nuestra historia, va sanando nuestras heridas de la infancia. Nos encontramos, pongo aquí en la presentación, los distintos sabores que nosotros, sabores entre comillas, ¿cierto?, que nosotros abordamos en los retiros de Jesús a bordo y que se han abordado en la historia de la iglesia. Sanación intergeneracional, por ejemplo, o retiros de perdón, de perdonar a Dios por las cosas que le hemos culpado, de perdonarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho y en algunos casos ni siquiera nos queremos perdonar nosotros porque Dios ya nos perdonó. El problema es que nosotros no nos queremos perdonar o perdonar a los demás por el daño que nos han hecho. Sanación de vientre materno. Y también están los procesos de liberación, que esto también es permanente. Permanentemente nos toca renunciar a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, es la renovación de los votos bautismales. Y es lo que dice el Santo Padre también en el texto que vimos anteriormente. Y esta es la dimensión, la primera dimensión de la vida en el Espíritu Santo, que tiene que ver con mi proceso de sanación interior, mi proceso de santificación, mi comunión con Dios. Y esto no es como nos ofrece a veces el mundo, ¿no? Esto de autoconocimiento o de autosanación, ¿cierto? Que proliferan, ¿cierto? Todo ese tipo de enseñanza en el mundo. Porque aquí no hay un auto. Esto no lo hacemos solo. Esto lo hacemos con Dios. Y cuando nos empezamos a mirar con Dios, hermanos queridos, cuando nos empezamos a mirar con los ojos de Dios, cuando empezamos a vernos como Dios nos ve, no desde la visión distorsionada que cada uno de nosotros tiene de sí mismo, sino que como Dios nos ve a nosotros es muy distinto. Ha sido impactante para mí personalmente escuchar a Dios decirme, Feña, yo tengo fe en ti, aunque tú no creas en mí, yo creo en ti. Eso para mí ha sido impactante en mi vida personal y yo creo que para ti también.
saber de que Dios tiene fe en ti, cambia entonces como tú te empiezas a mirar. Y por eso nosotros necesitamos entonces estos procesos de sanación interior, de liberación interior. Es un inicio de un proceso, ¿sí? Y así es que obviamente no vamos a abordar ahora muchas más cosas. Yo creo que ya hemos podido compartir mucho. Así es que vamos a orar, nos vamos a preparar para orar, nos vamos a preparar para que nos dejemos regalonear por el Señor. Y nuestra acción, queridos hermanos, lo que está en nuestro propio corazón, lo que está en nuestro propio control, si usted quiere, es decirle al Señor, sí, yo me quiero atrever ahora a mirarme contigo, a dejarme amar por ti. Y si le hemos dicho al Señor antes, tú nunca me vas a lavar los pies, como le dijo Pedro, es legítimo, pero ahora quizás es el momento que le digamos, sabes que sí, quiero que tú, Señor, me laves los pies. Sopla desde los 4 puntos cardinales, donde quiera que estemos. Hay personas de distintas partes de Latinoamérica, de Venezuela, de acá de Chile, de distintas ciudades, de México, de distintas partes, Señor. No importa para ti las distancias, porque tú estás presente aquí, ahora, en todo lugar. Ven, Espíritu Santo, derrámate con misericordia, con poder, con grandeza, con ternura. Ven, Espíritu de Dios, dile con tus propios labios, con tu propio deseo, con tu propio corazón. Dile, Espíritu Santo de Dios, hoy estoy dispuesto a ser transformado, a ser cambiado. Estoy dispuesto, Señor, a que los cambios sucedan en mi historia, en mi vida, en mi entorno. Que mi vida necesita cambios, pero necesitan cambios orientados, guiados por ti, Espíritu de Dios. Por eso te pido que te derrames una vez más sobre mí, como una nueva fusión del Espíritu Santo, una fusión cargada de dones, de carismas, una fusión cargada de fuerza, de voluntad, de los frutos del Espíritu Santo, una efusión cargada de gozo, de alegría, de paz. Ven, Espíritu Santo, a remover toda inquietud, todo temor, toda angustia, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven en el nombre poderoso de Jesús. Ven una vez más a mi vida, a mi corazón. Ven, Espíritu Santo. Mientras más frecuente vengas tú a mi vida, más seré transformado. Por eso quiero que hoy vengas una vez más a mí. Te derrames con amor, con poder, con dulzura, con unción, Señor, con misericordia, lleno, lleno, lleno de gracias, lleno de misericordias, lleno de dulzura, lleno de ternura, Espíritu de Dios. Derrámate como un bálsamo en mi corazón y en mi vida. Quiero ser llenado por ti, Señor. Eres tan lindo, tan simple como dice esta canción, Señor. Eres una brisa leve, suave, que se puede derramar ahora sobre mí, ahora en mi corazón, en mi casa, en mi vida, donde quiera que esté, en la habitación que esté, con las personas que esté. Derrámate ahora, Espíritu Santo. Así como en Pentecostés, que llenaste, Señor, ese lugar, y todos, dice la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así en este momento, a esta hora, las personas conectadas a esta transmisión sean llenadas todos del poder del Espíritu Santo, y yo soy parte de esa promesa que hoy se cumple, porque dice que todos serían llenos. Así, Señor, a esta hora todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, dispón tu corazón, dispón tu vida, dispón tu alma, dispón tu cuerpo, para que el Espíritu Santo se derrame ahora sobre ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, sáname desde lo más profundo de mi ser hacia afuera, sáname desde adentro hacia afuera, Señor. Abrázame en lo más profundo de mi ser, de mi alma, de mi espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven a ser morada en mí, Señor. Que mi casa, que mi vida, que mi corazón sea una casa para ti, Señor. Que yo pueda recibirte y tú hagas morada en mí, Espíritu Santo. Que no sea una morada temporal. No quiero, Señor, que después de tu oración tu presencia se vaya, sino que sea permanente en mí, Espíritu Santo. Que yo me pueda sentir como un profeta, como un discípulo, como un apóstol lleno de ti, Señor. Yo quiero ser un siervo tuyo, Señor. Quiero que a esta hora yo pueda decirte, habla, que tu siervo escucha, Señor, y que así yo pueda escuchar tu palabra nítidamente, claramente.
cada palabra que tú tengas para conmigo, Señor. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, a mi corazón, ven a ser morada permanente en mí, ven como una unción poderosa, como un bálsamo, Señor, como un aceite que sana las heridas. Ven, Espíritu Santo, a tomar mi pasado, ven, Espíritu Santo, a tomar mi presente, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, ven con poder, ven, Espíritu Santo, ven a sanarme de lo más profundo de mi ser, Señor, todos mis temores, todos los temores que en este momento tengo, todos los temores que en este momento tengo, personas que tienen temor a la delincuencia, temores políticos, temor a las agresiones, temor a la noche, temor de angustia que no le permiten salir a la calle, personas que tienen temor de no morir en gracia, personas que tienen distintas formas de temor a otra persona. Ven, Señor, que yo te ofrezco a ti mi miseria, estos temores, Espíritu Santo, estas angustias, este temor a la enfermedad, el temor al fracaso, el temor a que los negocios no vayan bien, el temor, Señor, a la soledad, el temor, Señor, a no llamar la atención, a no ser reconocido, el temor a equivocarme. Aquí están todas mis miserias, mis temores, mis angustias, mis soledades, Señor. Te necesito, Espíritu Santo. Ven como un bálsamo a quebrar el yugo del temor en mi vida. Ven, Señor, y sáname. Sáname desde lo más profundo de mi ser hacia afuera, Señor. Que todos esos temores que se han transformado en artritis, en artrosis, en tumores, en desórdenes hormonales, en desórdenes de la insulina, en huesos torcidos, en columnas torcidas, en espaldas torcidas, sean ahora sanados en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Señor, ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés. Haz de nosotros ahora un nuevo Pentecostés, un permanente Pentecostés, una fuerza nueva y renovada, porque ayer ya pasó, yo te necesito hoy. Hoy te necesito, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, lléname. Lléname hoy, lléname este día, en esta hora. Lléname en este día que es 22 de julio del año 2022. Lléname, Espíritu Santo. Lléname a esta hora de la noche. Lléname, Espíritu Santo. Lléname porque mañana ya no quiero amanecer como amanecí hoy, con penas, con dolores, con angustias, con temores, con incertidumbres, sino que quiero amanecer gozoso, Señor, gozoso de tu poder, gozoso de la confianza que quiero tener en ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, derrámate sobre mí. Hazme fuerte y fiel, hazme, Señor, un siervo tuyo que te pueda amar, que te pueda ser fiel, que te pueda oír, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven. Tú tienes que poner tu parte, tú tienes que clamar con hambre, tú tienes que pedirle al Señor con confianza, con hambre de Él, con la fe de que todo va a ser cambiado, transformado por el poder del Espíritu Santo. Dile, ven, Espíritu Santo, a mi vida. Yo quiero ser un epicentro de un terremoto de Pentecostés en mi ciudad, en mi casa, en mi familia, en mi país. Quiero ser yo el epicentro, Señor, de un movimiento grande del poder del Espíritu Santo. Quiero ser yo, Señor, ese epicentro donde tú te mueves, que tú conmueves profundamente mi ser. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, a mi vida. Ven a remover los cimientos de mi corazón. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta invitación que tú nos haces a ser cambiados, a ser transformados. Permítenos, Señor, creer que no hay nada imposible para ti y que las cosas como estaban ayer, tú las puedes cambiar y transformar. No hay nada imposible para ti. Y como hay personas que quizás hacían mucho daño, eran personas muy malas, tú las puedes cambiar. Situaciones que son muy malas, muy negativas, tú las puedes cambiar.
hábitos que yo tengo muy arraigados, tú los puedes cambiar, porque no hay nada imposible para ti. Te damos gracias, Señor, porque tu poder, el poder del Espíritu Santo, es el poder de transformar, de cambiar vidas y nos permite incluso nacer de nuevo. Cuando creíamos que todo en nuestra historia estaba escrito, no, Señor. Nuestra historia se vuelve a escribir en el nombre de Jesús, porque volvemos a volver a nacer, porque creemos en la conversión, porque creemos que podemos incluso resucitar, porque Jesús es la resurrección. A ti te entregamos, te confiamos todas las cosas que creemos imposibles o que creíamos imposibles. Hoy en tu nombre, Señor, volvemos a confiar y a creer, no en la capacidad humana, sino en el poder tuyo, Señor, en el poder de Dios. Señor, en tu nombre yo vuelvo a confiar y a creer, o creo más de lo que creía antes, en que tú, Señor, eres capaz de sanar toda enfermedad, curable o incurable para la medicina humana. Tú eres capaz de sanar toda enfermedad, tú eres capaz de cambiar cualquier hábito, tú eres capaz de sanar o liberar cualquier vicio, tú eres capaz de reconciliar aún los que están más distanciados o peleados, porque no hay nada imposible para ti. Señor, yo me dispongo al cambio y a encontrarme mañana con las sorpresas de que tú has transformado vidas, que has transformado historias, que transformas mi vida. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo transformador en nosotros.